Bueno, cuando yo tengo un conjunto de datos, es muy importante representar todos esos datos mediante un solo número o mediante algunos números, como son unas medidas que se llaman medidas de resumen. ¿Sí? Las medidas de resumen entonces las vamos a dividir en medidas de tendencia central, medidas de posición, medidas de forma. Entonces vamos a ver algunas medidas de tendencia central. La media aritmética o promedio, esta es la medida que se utiliza con mayor frecuencia. Recuerden que se calcula, se denota por X barra y eso se llama media muestral. ¿Y cómo se calcula una media? Pues la sumatoria de los datos sobre el total de datos. ¿Sí? Resulta que esa es una medida que no siempre representa bien toda la información. ¿Por qué? Cuando yo tengo datos que son atípicos, ese dato atípico hace que la media tienda a ser o muy grande o muy pequeña. Entonces, la media aritmética es muy sensible a valores extremos que no se debe calcular cuando existen precisamente valores atípicos. Existe otra media que se llama, la denotamos por la letra mu, pero se conoce como la media poblacional. Para calcular la media poblacional se requiere la distribución de probabilidades precisamente de la población. Otra medida de tendencia central es la media geométrica. La media geométrica es muy utilizada en términos financieros. ¿Qué es la media geométrica? Es la raíz enésima de la productoria de los datos. También tiene sus limitantes. ¿Cuál limitante tiene? Si, por ejemplo, alguno de los datos es cero, como es la productoria, obviamente la media geométrica es cero, pues no se debe calcular. Otra limitante es que depende, si algunos datos son negativos y yo tengo un número par de datos, me va a quedar una raíz par de un número negativo. Y ustedes saben que una raíz par de un número negativo pues es un número complejo, entonces no se debe calcular en ese caso. Otra es el promedio ponderado. Promedio ponderado es simplemente multiplicar cada dato por su peso, lo que hacen ustedes cuando van a calcular las notas. Ustedes con las notas dicen qué porcentaje vale el quiz 1 y lo multiplican por la nota, qué porcentaje vale el quiz 2, lo multiplican por la nota, suman todo eso y lo dividen por 1, que es el 100% de la nota. Entonces es un promedio ponderado, es multiplicarlo por cada peso de cada dato. Y una medida muy importante que reemplaza la media aritmética cuando hay valores atípicos es la mediana. ¿Qué es la mediana? El punto medio de los datos. ¿Cómo se calcula la mediana? Ordenar todos los datos de menor a mayor y la mediana es el dato que está en la mitad. Hay fórmulas para calcular la mediana, pero no es importante. Simplemente cómo se interpreta la mediana. El 50% de los datos es menor o igual a ese valor y el otro 50% mayor. Estas son algunas medidas de tendencia central. Otras medidas son las medidas de posición. Una primera medida se conoce como la moda. ¿Qué es la moda? La moda es, si tengo mis datos agrupados en una tabla de frecuencias, entonces la moda es la marca de clase asociada a la mayor frecuencia. O simplemente si tengo los datos no agrupados, simplemente la moda es el dato que más se repite. Y la moda se denota por MO. Otra medida de posición se conoce como los cuantiles. Y los cuantiles los vamos a dividir en percentiles, cuartiles y deciles. Me voy a ocupar de los cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? Es coger el conjunto de datos y partirlo en 4 regiones iguales. Entonces, el primer cuartil o cuartil inferior se denota por Q1 y no es más que un número tal que a la izquierda está el 25% y a la derecha está el 75%. ¿Qué es el cuartil 3? El cuartil 3 es un número tal que a la izquierda está el 75% de los datos y a la derecha está el 25%. El cuartil 2 pues es la mediana, 50-50, a izquierda y a derecha. Análogamente, ¿qué son los deciles? Es coger mi conjunto de datos y partirlo en 10 partes. Entonces, ¿qué es el percentil 9? Perdón, ¿qué es el decil 9? El decil 9 pues simplemente es un número tal que a la izquierda está el 90%, a la derecha el 10%. ¿Qué es el decil 1? Un número tal que a la izquierda está el 10% y a la derecha está el 90%. ¿Qué es el decil 5? Pues la mediana o el cuartil intermedio, a la izquierda 50, a la derecha 50.
De la misma forma, ¿qué son los percentiles? Es coger mi conjunto de datos y partirlo en 100 partes. Y se interpreta igual que los anteriores. Por ejemplo, ¿qué es el percentil 85? Un número tal que a la izquierda está el 85% y a la derecha está el 15%. Los percentiles se utilizan mucho para toma de decisiones. Por ejemplo, si uno está trabajando con precios de acciones, entonces uno puede tomar un criterio. Si el precio de la acción mañana es superior al percentil 90, puedo vender o puedo comprar las acciones. Entonces, la utilizan también en las pruebas del ICFES. Cuando le dicen a uno que uno es superior, lo que le están diciendo es que está por encima del percentil 80. Sí, entonces estas son algunas de las medidas de posición. Bueno, otras medidas de resumen son las medidas de variabilidad o dispersión. Algunas de ellas son el rango intercuartil o intercuartílico, la varianza y la desviación estándar. La primera, ¿qué es el rango? El rango es el dato más grande menos el dato más pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Si yo calculo esa diferencia y me da un número grande, quiere decir que los datos están muy dispersos o que hay mucha variabilidad. Sin embargo, el rango no es la mejor medida de dispersión. ¿Qué es el rango intercuartílico? El rango intercuartílico es la variabilidad del 50% medio. Entonces no es más que la diferencia entre el cuartil superior y el cuartil inferior. Es como eliminar a izquierda y a derecha, a la izquierda el 25 y a la derecha el 25. Entonces en la mitad queda el 50%. Las medidas de variabilidad más utilizadas son la varianza y la desviación estándar. La varianza se denota por S2 y se llama varianza muestral. Sin embargo, hay otra varianza que es sigma 2 y es la varianza poblacional. La primera se calcula con la muestra, como su nombre lo dice. Hay una fórmula para calcularla. Y la segunda se calcula con la distribución de probabilidades de la población. Si yo le saco raíz cuadrada a la varianza, encuentro la desviación típica o desviación estándar, que es la medida de variabilidad que se utiliza con mayor frecuencia. ¿Por qué es la mejor? Porque las unidades de la desviación estándar o típica son las mismas unidades de los datos, ¿sí? ¿Y qué mide la desviación estándar? En promedio, ¿cuánto se alejan los datos de la media? Entonces, es muy importante cuando yo tengo un conjunto de datos conocer una medida de resumen y conocer una medida de variabilidad, ¿sí? Para saber si mis datos están muy agrupados o están muy dispersos, ¿sí? Estas son entonces las medidas más importantes de variabilidad. Existen otras como desviación media, etc. En el próximo video entonces les voy a explicar algunas distribuciones de probabilidad.